para conocer el punto de vista del tema mencionado a nivel nacional, contaremos con la presencia de la mencionada magíster, quien es licenciada en psicología y tiene una maestría en psicología clínica. Cuenta también con la especialidad en psicología en terapia cognitiva conductual. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad de San Martín de Porres en la Escuela de Psicología y en la Unidad Funcional de Salud Mental del Hospital Víctor Larco Herrera. Cuenta con una experiencia de trayectoria de 23 años profesionalmente. Las dejo a cargo de la magíster Selena Carrillo. Gracias. Muy buenas tardes con todos. En principio, agradecer por la invitación a nuestro decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, el doctor Johan Leurida, a la doctora Amibel Sánchez de Walter, directora de Educación Continua del Área Internacional Sostenibilidad y Seguimiento al Graduado, a la doctora Carmen Rosas, directora de la Escuela de Psicología, también a nuestra colega Mariana del Villar, de Colombia, y a toda nuestra distinguida concurrencia. Vamos a comenzar hablando acerca de este tema que es bastante importante y sobre todo actual, en razón a que no se ha presentado una situación de pandemia como la que estamos viviendo actualmente. Y esto tiene que ver con la COVID-19. La cual está afectando no solamente a una parte de la población del planeta, sino digamos que a la mayoría de porcentajes de países y a las personas que tenemos que convivir con esta situación. Lo primero que tenemos que decir de esta enfermedad, de este virus, es de que se inició en el mes de diciembre, hace poco tiempo, en Wuhan, y ha traído varias consecuencias, ¿no? Ha afectado básicamente la vida de las personas, ha cambiado el estilo de vida, ¿sí? Ha generado una serie de aspectos que traen como consecuencias diferentes en diferentes ámbitos de la vida de la persona, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud señala que la COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, que se ha descubierto recientemente. Y tanto este nuevo virus ha provocado diferentes aspectos, ¿no? A partir de que ha sido, digamos, de que estalló en Wuhan, en China, en diciembre del 2019, y actualmente se ha convertido en una pandemia que afecta, como les dije al comienzo, a muchos países. Tenemos algunas estadísticas. Es importante encuadrar el tema de la infección y de la pandemia a nivel mundial. En la actualidad tenemos 213.613 casos de COVID-19 en el mundo. 14.000 de ellos, 502 casos se han diagnosticado actualmente y existen 607.781 casos de personas que han fallecido por la COVID-19 a nivel mundial. Vemos que es una situación compleja, que si bien sabemos cuándo se ha iniciado, no tenemos la certeza de cuándo va a culminar. Entonces, esto genera una situación de gran incertidumbre a nivel mundial. Nuestro país, el Perú, al igual que los países del mundo, se encuentra afrontando la pandemia del COVID-19. Y esta situación viene generando diferentes consecuencias en el plano económico, en el plano cultural y en el plano psicológico de nuestra población. Entendiendo que el ser humano es un ser biopsicosocial, todos los aspectos que
digamos, van a afectar en un área de la vida de la persona, también conllevan efectos en los diferentes elementos, ¿no? Y ámbitos propios. El Perú también, al igual que el mundo, tiene una serie, digamos, de casos diagnosticados. Actualmente tenemos 4.090 casos, 90.000 casos. Pero algo que yo quiero señalar es que esta es una estadística que cambia día a día, ¿sí? Todos los días tenemos nuevos reportes y esto hace que se incremente la zozobra, la incertidumbre en los peruanos. También tenemos 13.187 fallecidos por COVID-19. Sin embargo, si ustedes fueron testigos del mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra, vimos que hay cifras que no están del todo planteadas, es decir, que el registro de cifras es mayor. ¿Qué consecuencias puede traer la COVID-19 en la población en general? Primero, esta situación viene generando efectos, como les dije, en el plano económico, social, cultural, psicológico de la población. Y este impacto económico va acompañado de pérdidas de empleo, de reducción en los ingresos y de frustración de los proyectos. La COVID-19 vino definitivamente para cambiar nuestro estilo de vida, para cambiar nuestro mundo. A nivel social, el confinamiento, el aislamiento social que día a día podemos vivenciar y los casos que se van incrementando, porque la soledad también es un elemento que se está dando en muchos sectores de la población, por decirlos también en sectores de la población adultos mayores. Esta incertidumbre genera definitivamente una perspectiva pesimista del futuro. No sabemos qué va a pasar. Existe el temor al contagio y la poca capacidad de atención de nuestro sector salud, sobre todo a nivel de nuestro país, que ha colapsado a nivel de la atención. Los hospitales no se dan abasto para la cantidad de personas que presentan la COVID-19. Entonces estamos en una situación bastante compleja. Y a nivel de la salud mental, sabemos que la salud mental es entendida, según la OMS, como un estado de bienestar, que tiene implicancias en toda la población. Y al significar esta situación que estamos viviendo, una crisis, viene generando pues en la población sobrecarga y en muchas ocasiones sobrepasando la capacidad de afronte de las personas. En ese sentido, esto está generando malestares, estados ansiosos, estados depresivos, se están reagudizando cuadros psicopatológicos que presentaba la población, pero a causa de esta pandemia tenemos pues mayores casos reagudizados a nivel de salud mental. Pero nos preguntamos, ¿cómo está afectando la pandemia el estado emocional de las personas? Existe muy poca información. Actualmente están sacando día a día los diferentes investigadores, psicólogos clínicos. Y he tomado esta contribución que hace Martínez Claudio en el 2020, en el mes de abril, y él señala, él es un psicólogo chileno, y señala que la pandemia está poniendo a prueba las capacidades tanto físicas como psíquicas de la población. Y los efectos directos de esta infección están asociados al aislamiento, a la sobreexposición de las noticias sobre el creciente número de víctimas fatales, a las exigencias telelaborales, que me parece muy importante y que mi colega Mariana del Villar lo va a explicar de manera detallada. Pero estos factores están dándose, y sobre todo porque hay una convivencia en espacios reducidos, ¿no? Y sumada a la incertidumbre económica, pues constituye uno de los aspectos que están desbordando el afrontamiento de las personas. Vivimos en una situación en Perú donde la población económicamente activa representa un porcentaje minoritario. Nuestro país es un país con actividades económicas informales. Sin embargo, podemos decir que el empleo
ha aumentado considerablemente en los últimos 3 meses. El desempleo ha aumentado considerablemente. Entonces, estamos en una situación de crisis. Entonces, es comprensible que el distanciamiento y el aislamiento social, incluida la separación, por ejemplo, de los seres queridos, la pérdida de la libertad y la reducción de ingresos, esté llevando a algunas personas a experimentar sentimientos de ansiedad, de aburrimiento, de frustración y miedo. Les quería mostrar este gráfico, ¿no?, que habla un poco sobre los aspectos de la pandemia, el efecto psicológico de la pandemia, ¿no? Y esto ha tenido una serie de procesos, ¿no? Hemos vivido desde el mes de marzo en nuestro país, cuando se dictaron las normas de confinamiento, hasta la fecha, ¿no?, de hoy, 23 de julio, ha habido todo un proceso de cambio, ¿no? Desde la llamada de hay un nuevo virus en China, que ha pasado por un estado de negación, porque esto pensábamos que no iba a ocurrir en nuestro país, ¿no?, sumado a una sensación de rabia, ¿no?, porque no se han tomado medidas antes, ¿no? Sin embargo, esta situación en realidad no ha sido prevista por ningún país, o si hubo la posibilidad o el conocimiento de que se iba a iniciar algún tipo de brote de virus, no se pensó en la magnitud del brote que tenemos actualmente. También tenemos esa sensación de miedo, ¿no? La pregunta, ¿qué va a pasar?, ¿no? ¿Y si me enfermo? ¿Y si no hay medios económicos? Pero esto ha ido caminando hacia una aceptación, al sentir que estoy triste, que me siento vulnerable, ¿no? Y también nuevos hábitos que están generando actualmente un poco más de confianza dentro de lo difícil que es tomar todas las medidas de seguridad, ¿no? Me cuido, veo la oportunidad de aprender, ayudo a otros, confío en que esto me está enseñando, estoy tratando de ver el lado bueno de esta situación y luego esperemos que la pandemia pase, ¿no? Una vez que eso pase, probablemente nuestro pensamiento vaya con he aprendido y soy más fuerte. Yo les decía hace un momento que existen componentes importantes. La pandemia es vista como una situación de crisis, ¿sí? Y es lo más cercano que tenemos los psicólogos clínicos, sobre todo para entender lo que está ocurriendo. Y hay que comprender de que existen componentes nucleares de una crisis. Primero, el hecho desencadenante, el hecho objetivo, que en nuestro caso tiene que ver con la pandemia. Y eso influye básicamente en la percepción del evento, en cómo la persona evalúe subjetivamente, influye mucho en cómo la persona también va a tener un tipo de comportamiento, un tipo de actitud. Y otra cosa que se va sumando son las estrategias que las personas tienen para poder afrontar, ¿sí? Pero al evaluarlo se puede entender la crisis y tener una guía de cómo afrontar. Cada persona tiene un estilo de afrontar las situaciones, ¿sí? Necesitamos revisar entonces cómo usualmente yo tiendo a enfrentar las situaciones de crisis, qué tipo de mecanismos tengo, ¿sí?, para entender las reacciones. La forma como afecta la salud mental va a depender mucho justamente de estos factores, de la percepción y de las estrategias de afrontamiento. ¿Cómo está afectando según las etapas de vida?, ¿no? Porque todas las personas definitivamente no tenemos la misma forma usual de responder. Los niños y los adolescentes, si bien el adulto sobre todo el adulto, está con mayores posibilidades de poder salir en nuestro país, se han levantado restricciones, en algunos casos, los niños y los adolescentes y los adultos mayores aún siguen con muchas restricciones. Ellos todavía están viviendo etapas de confinamiento y están pues en este nuevo mundo aspecto que han tenido que ver y que afrontar con la enseñanza virtual, la cual ha tenido pues una serie de encuentros y desencuentros, porque no hemos estado preparados definitivamente para este nuevo reto,
pero están trabajando de manera virtual. El aislamiento social, las ansiedades y estrés que están presentando los niños son definitivamente importantes, pero sobre todo es una población vulnerable porque ellos forman parte de un sistema familiar. Entonces, es necesario saber cómo está la familia, cómo está la salud mental de la familia. En nuestro país hay casos reportados de violencia familiar, de violencia hacia la mujer. Entonces, todos esos factores definitivamente están afectando la salud mental de nuestros niños y de nuestros adolescentes. A nivel de los adultos, están viviendo el estrés por el confinamiento, aunque eso está ya cada vez mejor por la apertura que hay en cuanto al hecho de que ya pueden salir, realizar labores fuera de casa. El teletrabajo, que es una herramienta, si bien es importante, en nuestro país se están regulando todavía, hay leyes para regular, sin embargo, el trabajo se ha aumentado, ¿sí? Porque hay horas de inicio, pero hay dificultades para poder manejar el tiempo en casa, ¿no? Fuera de las actividades que también se tienen que desarrollar. Eso quiere decir que existe una sobrecarga laboral, sumado al incertidumbre, al desempleo, que es cada vez mayor. En los adultos mayores está la presencia de la depresión, de la soledad, de las ansiedades, el temor a la muerte y el aislamiento social. Entonces tenemos una situación que afecta de manera diferencial a las personas según la etapa de vida. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos para hacer frente a estos temas de nuestra salud mental? ¿Qué podemos hacer desde la perspectiva? ¿Cómo la psicología puede aportar también a que cada uno de ustedes pueda sobreponerse, ¿sí? Pueda salir adelante? Y lo primero, desde mi rol de psicóloga, es recomendarles que aprendan a gestionar sus emociones, ¿sí? Este aspecto tiene que ver justamente con autorregular y controlar nuestras emociones. Primero, porque no es fácil, definitivamente. Uno podría decir, no es fácil lo que estamos viviendo, pero algo que yo les recomiendo es conectarse con lo que están sintiendo, validar sus sentimientos, ¿sí? Ponerle un nombre, aceptar lo que uno siente. Es un primer paso para gestionar, entender que lo que se está viviendo es algo inesperado, pero que las reacciones pueden ser diferentes. Y aceptando mi propia reacción emocional, eso me va a ayudar definitivamente a poder entenderme. Otra recomendación es gestionar su tiempo, programar sus actividades. Algunos están trabajando en casa, están estudiando en casa, entonces eso no significa que no podamos tener una programación de actividades ordenadas que nos permitan nuevamente reconectarnos con nuestras metas y con nuestros proyectos. La situación es difícil, pero tenemos que seguir adelante tratando de reacomodarnos, de readaptarnos a esta nueva normalidad que muchos profesionales y también investigadores señalan, y políticos. Pero no sabemos realmente cuánto tiempo va a durar. Así que tenemos que adaptarnos y reprogramar nuestros proyectos. El tercer aspecto que yo les recomiendo es practicar técnicas de relajación, meditación, ¿sí? Son sencillas técnicas que a través del internet ustedes pueden también tener acceso, ¿sí? Hacer ejercicios, deportes, aplicar técnicas sencillas. Algo que yo siempre recomiendo es de que aquellas técnicas que usualmente usted aplicó y que aplica, que le ayudan a manejar su estrés, trate de recuperarlas en el momento de hoy y volver a aplicarlas, porque eso ayuda, ¿sí? Termine y sobre todo valore el tema de vincularse con su círculo social. Sabemos que no es fácil porque el distanciamiento social hace que no podamos reunirnos con las personas que queremos, con nuestros amigos. Sin embargo, tenemos una herramienta fundamental, que es la tecnología. Y yo creo que en eso los estudiantes saben mucho de tecnología y están utilizando con sus compañeros de trabajo, con sus familiares,
pero no solamente en espacios que tengan que ver con espacios académicos y laborales. Intente utilizar, por ejemplo, espacios para la simple recreación, para compartir experiencias, para compartir sucesos y emociones. Ayuda mucho. Eso ayuda a que la persona esté conectada y sobre todo vaya comparando que su realidad no es igual, no es la única, sino que otras personas viven situaciones de mayor complejidad. Si perdió su empleo, ¿sí?, que ha pasado en un alto porcentaje de nuestra población peruana, conéctese laboralmente, busque ayuda o trate de reinventar, ser creativos. Algo que me agrada mucho es observar cómo las personas están volviendo a reinventarse, ¿sí? Existen, por ejemplo, páginas que se han creado especialmente para poder relanzar nuevos negocios, nuevos emprendimientos. Entonces, pensar de que podemos hacer algo nuevo y diferente y que toda crisis siempre nos supone un cambio, un reto. Y verla del lado positivo ayuda mucho a poder superar esta situación, que sabemos que de todo punto de vista no es favorable. Pero yo creo que de los aspectos negativos tenemos que sacar los aspectos buenos. Y si no puede manejar, porque es difícil y a veces los recursos, como les expliqué, no alcanzan para ello, busque a un profesional, ¿sí? A un profesional de la salud, un psicólogo, ¿sí? Un psiquiatra. Si no necesita, digamos, un profesional, porque de repente el problema no es tan grave, complicado, busque la ayuda de un consejero, de un orientador. No siempre lo sabemos todo y no tenemos por qué hacerlo. Buscar ayuda profesional es una de las mejores opciones y eso no dice nada de nosotros. Yo quiero terminar, estaba tratando de buscar entre las frases y pensamientos que me ayudaron un poco a entender esto que está pasando y poder darles también una frase de aliento para poder superar. Y encontré esta que me agradó mucho, ¿sí? Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Veamos esta situación como una oportunidad, como una experiencia que nos ayude a crecer, que nos haga cambiar y mejorar, no solamente en los diferentes planos profesionales, académicos, sino también personales. Yo les agradezco por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias por su detallada explicación sobre el panorama que vivimos en nuestro país con relación a la salud mental y el bienestar emocional en esta pandemia, Magíster Selena Carrillo. Seguidamente, conoceremos una apreciación sobre este escenario desde la coyuntura que vive nuestro país hermano de Colombia. Es un gusto para nosotros contar con la especialista Mariana del Villar Estarita, profesional en psicología, egresada de la Universidad Metropolitana. Cuenta con una especialización en gerencia del talento humano y en la seguridad y salud en el trabajo. También es maestrante en administración de empresas e innovación organizacional de la Universidad Simón Bolívar. Actualmente se desempeña como consultora organizacional y es docente en la Universidad Simón Bolívar, campo en el que posee una gran experiencia trabajando en la docencia para diversas instituciones de Colombia. Las dejo entonces con la exposición del especialista Mariana del Villar. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos, chicos, chicas, profesores, hermanos de este país tan lindo que espero algún día poder conocer? Muy buenas tardes, un cordial saludo a toda la comunidad académica de la Universidad San Martín de Porres. Muchas gracias por tan especial invitación en estos tiempos de cambio. Agradezco a la Oficina Internacional y Sostenibilidad, al señor decano, a la doctora Anibel Sánchez y por supuesto a la doctora Carmen Rosas de León. Y no podía faltar decirle a ese equipo
de logística, que mis felicitaciones por tan impecable organización. Vamos a tener un pequeño encuentro en donde yo les voy a mostrar un poco cómo está nuestro país y cuál de estos aspectos ha impactado tanto en la situación mental de Colombia. ¿Podemos continuar? Bien, Colombia es un país de aproximadamente 50.3 millones de habitantes. En este momento, pues estas son cifras que varían mucho, por supuesto. Tenemos casos confirmados, 197.278 personas confirmadas. Casos activos, 98.355. Personas que han salido adelante luego de esta infección, 91.793 personas, y fallecidos 6.736. Por supuesto, estas son cifras muy cambiantes, día a día, hora a hora. Es un panorama bastante preocupante, obviamente. Siguiente, por favor, que nos ha generado mirar en Colombia tres grandes posibilidades que se contemplaron desde el momento en que la pandemia entró a nuestro país. La veíamos lejos, yo creo que ustedes también. Hablaban de China y no pensábamos que llegara hasta acá, como tantas otras situaciones que se han dado, y uno las ve como a lo lejos e imposible que nos toque, pero no fue así. Y aquí hemos contemplado una duración inicial de la crisis de 2 meses. Eso fue lo que se pensó en primera instancia, generando un impacto económico, pero con un retorno a las actividades mucho más rápido y, por supuesto, con la gran posibilidad de estabilizarnos a nivel emocional. Pero llegó un segundo momento en donde se contempla una duración de esta crisis más extendida. Estábamos hablando de 6 meses aproximadamente. Y esto generó una recesión económica y, por supuesto, unas expectativas que, si era de 6 meses, había la esperanza de poder seguir adelante con nuestra vida. Y el tercer y más grande escenario ya supondría una situación mucho más crítica, con una crisis aproximadamente de 1 año, y que creo que es la que estamos pasando, porque no creemos en nuestro país que en lo que queda de este año y lo que comience del próximo semestre, pues hayamos podido salir adelante. Entonces, este tercer y más grave escenario supone una crisis de 1 año o año y medio, ¿no? Y, por supuesto, provoca una recesión económica global y un impacto muy grande a nivel emocional, generando entonces cualquiera de los tres escenarios una crisis. Siguiente. Yo le denominé a esta conversación con ustedes pandemia dentro de la pandemia. La pandemia que conocemos, con el virus, tan letal como es, tan impredecible como pretender tomar una gelatina entre tus manos que se chorrea por los dedos. Pero dentro de esa pandemia que orgánicamente, médicamente se está manejando, hay otra pandemia, una silenciosa, a la que inicialmente no se le prestó atención y hoy se ha convertido en una gran bola de nieve, disparando una crisis tenaz. Y es entonces cuando se procede a pensar en el encierro. El solo término ya generó una crisis. ¿Confinamiento de quién? De unas personas, comillas, sanas, porque suponemos que todos somos sanos, ¿no? Mentalmente hablando, emocionalmente hablando. Esto genera un caos y, por supuesto, conlleva una crisis que nos va a generar unos efectos. Siguiente. La hipervigilancia. Algunas de las cosas que yo voy a decir, vi que mi colega, la doctora Selena, las tocó, pero igual, como les decía, yo creo que a nivel general, pues todos los seres humanos expuestos ante una situación única mundialmente, llegamos a una hipervigilancia. Entonces todos estamos atentos a que si estornudo, a que si me duelen las extremidades, a que si me da fiebre, a que si toso,
Entonces se ha estigmatizado mucho todas estas reacciones orgánicas que en algún momento fueron naturales para ti, pero ahora estamos muy hipervigilantes de todas las manifestaciones somáticas que yo o mi entorno pueda tener, generando unas percepciones fatalistas. ¿No les ha sucedido que la loquita que está aquí adentro, como le llamo yo, que es la fantasía, empieza a darte cuerda y te empieza a armar una película de terror cuando escuchas una noticia, cuando te comentan de alguien conocido que se infectó, que murió? Ya se ha vuelto tan diario la noticia de que personas conocidas o allegadas fallecen. Ya es casi como parte de la norma, ¿sí? De que si tienes COVID vas a fallecer. Entonces la percepción es muy fatalista y empiezo, como les decía, a darle rienda suelta a esa loquita que tengo dentro de mí que se llama fantasía, y que si no la atrapo me lleva muy lejos, generando un estado de ansiedad, esa angustia que en muchas ocasiones hemos sentido todos, absolutamente cada ser humano sobre este planeta en algún momento ha pasado por todos estos cuadros. Y por supuesto las manifestaciones de estrés, que de acuerdo a la capacidad de manejo y de herramientas que cada uno de nosotros tengamos, así lo vamos a manejar. Las expectativas, como lo decía la colega Selena, de incertidumbre, eso va a estar siempre. Ustedes, jóvenes estudiantes que me están escuchando, ¿se han preguntado en algún momento si continúan o no estudiando? ¿Dónde quedaron mis planes? ¿Será que me voy a ir de intercambio? Aquel que lo pensó, los adultos que estamos laborando, la fantasía, este mundo será así siempre, ¿qué va a suceder? Entonces, ante todas esas expectativas, y que si yo le dejo que mi mente domine, que mis pensamientos fatalistas dominen mi mente y mi vida, voy a entrar en unos estados de miedo, literal, con amenazas de soledad, en medio de tu convivencia con tu familia. ¿No te has sentido solo? Muchas personas me han manifestado esto y están en su entorno familiar, están en su techo familiar. Sin embargo, esta sensación de miedo en algunas personas hace que se aísle dentro de su núcleo familiar. Siguiente. Bueno, entonces llegó una frase que me gustó mucho de una psicóloga que ha estado muy cerca desde que comenzó este cuento de la pandemia, estudiando los efectos psicológicos, y es Pilar Sordo. Busquen, chicos, en internet, en YouTube. Ella tiene muchos videos que en estos momentos son de gran apoyo emocional. En uno de esos videos yo le escuché una frase que me impactó muchísimo, y es el exceso de futuro. ¿Qué es eso del exceso de futuro? Es que estás pensando o estamos pensando en qué va a suceder en el futuro. Y eso me genera mucho miedo, mucha ansiedad, porque mi fantasía de lo que creo que es ese futuro es lleno de incertidumbre, sin saber para dónde vamos a coger, si sigo haciendo lo que estoy haciendo, si paro, ¿qué hago? Entonces eso me desconecta. ¿Por qué? Porque se disparan los niveles de ansiedad, de miedo. Cuando yo entro en ese exceso de futuro, que es estar todo el tiempo pensando en el futuro, en lo que va a venir o en lo que no va a venir o en lo que no se va a dar, y que los planes que yo tenía tal vez no se generen o no se desarrollen, y en dónde va a quedar todo lo que yo tenía pensado hacer, entonces me lleno de miedo. Eso es lo que hay que controlar. Me lleno de miedo, me lleno de ansiedad y me desconecto del presente. Si me desconecto del presente, entonces, ¿qué ha cambiado en mi vida cuando esto pase? Y los invito a que se pregunten todos esto. Hay algo importante de lo que hay que echar mano. Es una herramienta que todos tenemos. Lo único que tenemos que hacer es utilizarla todos los días, entrenarla como cuando haces un ejercicio y quieres entrenar unos músculos, quieres fortalecerlo, exactamente igual, y se llama paciencia. No tenemos el control, no podemos manejar la situación. Recuerden que esto es una gelatina,
que se escurre por mis dedos. Entonces, si no tengo el control, tengo que echar mano de lo que yo sí tengo como ser humano, la capacidad de la paciencia, para que cuando esta crisis pase, esa crisis que va a generar un gran cambio en todo el mundo, yo pueda preguntarme si aproveché ese tiempo. ¿Por qué no fui más paciente? ¿Qué hice todo este tiempo? ¿Y por qué no disfruté el hoy? Hoy, ahí donde estás tú sentado. Hoy es lo que tienes que ver, hoy es lo que debes cuidar y hoy es lo que debes disfrutar, no el futuro. Siguiente. Entonces encontramos unas manifestaciones, algunas que ya mi colega mencionó. Empiezo a ver los defectos de las personas que me rodean con lupa. Entonces los defectos se aumentaron y por eso vienen los conflictos, el deterioro de las relaciones interpersonales y algo que me han preguntado mucho amigos cercanos, ¿por qué hay tantos divorcios? No es culpa de la pandemia, lo que pasa es que son 24 horas, 7 días continuos con puntos suspensivos. El fin de semana es largo, no tengo la posibilidad que si discuto contigo, yo me voy al trabajo y luego que pasen las horas que trabajé y regreso a casa, ya el malestar pasó. No tengo la posibilidad de irme con mis compañeros, hablar, descargar y cuando regrese a casa ya todo el malestar pasó. Entonces estoy viendo los defectos de quienes me rodean con lupas, con aumento, los estados de aburrimiento y desesperanza. Es muy común en los dos extremos. En los niños, el aburrimiento y la desesperanza lo he visto mucho en la población del adulto mayor, que son nuestros abuelos, que ya tienen concebido, que están en la última etapa de su vida y que tienen una rutina muy bien establecida y quieren disfrutarla. Entonces, al verse con un stop puesto, el freno de mano puesto, entonces llega la desesperanza. La impotencia y el miedo, tú no tienes la capacidad de controlarlo, como les decía. No puedes tener el control. Y una de las recomendaciones que estamos haciendo es suelta, suelta. Lo único que puedes controlar es lo que está pasando hoy. Haz lo que tengas que hacer. Disfruta, construye, trabaja, estudia, continúa. Que no me matriculé en una universidad virtual, sino presencial y no voy a seguir estudiando hasta que esto no pase. Y si no pasa en 2 años, fueron 4 semestres que no aprovechaste, 2 años. Entonces yo tengo que continuar mi vida. El temor a perder el empleo, y también mi colega mencionó, eso es a nivel mundial. Obviamente las organizaciones, aun cuando quieren sostener su nómina, no es fácil sostener una nómina. En nuestro país, la directriz nacional es un apoyo que se le ha dado a las empresas por un monto X por cada trabajador que se conserve. No es suficiente porque es muy difícil conservar una nómina cuando no está facturando. Entonces, obviamente, hay un temor real, colectivo, de quedarse sin empleo y el sostenimiento del hogar. Al no tener recursos, vas a tener otro tipo de miedo, de ansiedad, sumados a los de la pandemia. A veces nos solemos colocar muy tristes y muy solos, nos sentimos así. Y es eso, es como sentirte en un punto, como si tú fueras el punto en el infinito y no veo el horizonte y cuándo acaba esto. Pero ¿sabes qué? Lo primero que yo recomiendo es, oye, tú naciste solo y tú te vas solo. Vivimos en un entorno y hay que socializar, pero en este momento hay que echar mano de nuestra pareja interna. Tú tienes que aprender a convivir contigo. Hay muchas personas que la pandemia los tomó por sorpresa y quedaron solos. Muchos estudiantes que vivían en una ciudad o en un pueblo y se quedaron en esta ciudad estancados y tienen que estar sin sus familiares y que de pronto se infectó un familiar y murió y tú no lo despediste. Yo tengo que aprender a sortear la soledad. De la soledad no se muere nadie. Entonces, yo soy mi mejor pareja, yo soy mi mejor compañía y cuando tú aprendas a disfrutar eso, le encontrarás sentido a la soledad. La soledad también es meditar, la soledad también es necesaria, el silencio es necesario también. El silencio es meditación, aprovechando lo que mi colega sugirió ahorita, los pensamientos repetitivos de contagio, como les decía, estoy atento
Siguiente, por favor, atento a todas las reacciones. Entonces, si alguien estornuda cerca de ti, ya te asusta. Si alguien tose, también te asusta. ¿Podemos continuar? Tenemos el síndrome de la cabaña, ¿lo han escuchado? El síndrome de la cabaña es el miedo a salir a la calle. Y en muchas pandemias que la historia nos ha mostrado, ha sido muy común y queda como un trauma post. Entonces, durante y post, luego de un gran tiempo, es que se supera todo esto. Entonces, sí hay un temor y ese temor sí ya habría que trabajarlo con las redes que se ofrecen en nuestro país de apoyo sin ningún costo, precisamente por esos temores, ya casi que creando fobia. Pero mi recomendación siempre ha sido, si temes, mejor no salgas, porque en una de estas salidas con mucho temor puedes cometer un error y omitir uno de los protocolos de seguridad que han dispuesto. El desarrollo de una conciencia trascendental, entonces estoy pensando en por qué Dios mandó esto, si somos creyentes, por qué se está dando esto. ¿Será verdad lo que la Biblia dice? Este es el apocalipsis, este es el fin del mundo, esta es una de las 7 plagas. Entonces ese desarrollo de una conciencia trascendental me hace, ¿sí? Asociar la situación que está pasando a una reflexión de por qué está sucediendo esto, si esto es universal, si esto fue mandado por un poder divino, ¿para qué? El reconocimiento y la valoración. Entonces yo empiezo en esta etapa, y muchos lo habrán vivido y sentido, a valorar a la familia, valorar lo que tengo, valorar mis manos, valorar mis ojos, valorar mi vida. Dábamos por hecho que era tuya, que te pertenecía, pero hoy somos tan vulnerables que ese temor está permanente y muchas personas han logrado rescatar ese reconocimiento y valorarlo. Y pues también otra de las manifestaciones es que todas aquellas personas que en algún momento tuvieron alguna crisis o tienen algún componente psíquico, se conectan con sus propias agresiones. Cuando hay una predisposición, cuando hay una situación psíquica y emocional camuflada, que está enmascarada, entonces el confinamiento y la convivencia 7x24 hace que aflore esa reactividad, y por eso, por lo menos en mi país, las estadísticas siguen subiendo de maltrato intrafamiliar, de feminicidios, ¿sí? De agresiones. Entonces, la misma situación ha hecho que aquellas personas que de pronto no sabían que tenían cierta condición han detonado. Sí, ha sido como una bomba, como una olla de presión en donde la válvula explotó por el mismo confinamiento indefinido. Desarrollo de empatía social. En muchas personas hemos encontrado que antes de conectarse a través de tantas redes sociales que hay, muchos se han desconectado de los amigos. Entonces, si tienes la posibilidad de celebrar un cumpleaños por este medio, ¿por qué no hacerlo? Si un sábado te puedes reunir con tus compañeros, con tus amigos, ¿por qué no hacerlo? Entonces, la tendencia es más a irse al aislamiento y la pérdida de las libertades humanas. ¿Qué significa esto? Pues yo era autónomo, iba y venía donde yo quería, mis piernas me llevaban donde yo quería. Ya no eres autónomo, ya hay una situación a nivel general que te establece unos límites y que te dice hasta aquí puedes llegar, de la puerta de la casa para allá tú no puedes salir si no llevas todo este atuendo, no puedes ir a esto, no puedes ir a esto, no puedo ir a fiestas, no puedo ir a discotecas, restaurantes, a misa, etcétera, etcétera. Entonces hay una pérdida de esa libertad y por supuesto es un duelo por el que estamos pasando, pero que se ha acomodado a otro tipo de situaciones. Siguiente. Bueno, estrategias. Nosotros estamos regulados, los psicólogos acá en nuestro país, por el Colegio Colombiano de Psicólogos. Ha establecido en este plan de contingencia unos programas interesantes. Lo primero, el apoyo emocional al personal de salud. Todo personal asistencial, médicos, paramédicos, enfermeras, todo este personal le han brindado todo el apoyo gratuito de atención clínica
porque es el que más ha recibido el impacto. En mi país incluso se ha dado un fenómeno social en donde en algún momento por las redes sociales, que es un arma, es un boomerang que se te devuelve y que hay que saberlo usar, se empezó a promulgar una noticia que los médicos estaban matando a las personas y que cuando entraban a una clínica por un diagnóstico salían ya cremados porque el acta de defunción decía COVID, ¿no? Entonces se empezó un fenómeno social en donde empezaron por las redes sociales y físicamente a atacar a cuanta persona vieran con uniforme asistencial, uniforme médico. Entonces hubo que salir a apoyar a esta línea de trabajadores y la creación de líneas amigas. Entonces aquí estamos pensando en un trabajo colaborativo, ya yo no puedo pensar individual, yo tengo que cuidar al otro también. A partir del Colegio Colombiano de Psicólogos estamos tratando de trabajar en equipo y de colaborarnos. Siguiente. La red de profesionales, somos voluntarios. Yo estoy inscrita como en 3 grupos. Entonces, todos los psicólogos se han organizado de tal manera que se ubican en unos grupos de apoyo con unos horarios específicos en donde la sociedad en general, en donde todas las personas de cualquier núcleo social nos pueden llamar en esos horarios y recibir una atención en crisis. El apoyo a la comunidad, es importante también que la comunidad científica minimice también la ansiedad. Entonces, a través de diferentes estrategias que el Colegio Colombiano está generando, se ha tratado de mitigar un poco la ansiedad en ciertos sectores. El acompañamiento y la asesoría a los medios de comunicación es básico. No es que no informen. Tenemos el derecho y ellos tienen el deber de informarnos la verdad, cómo estamos. Pero también es cierto que hay mucho sensacionalismo. No es lo que yo digo, sino cómo lo digo, cómo se dan ciertas noticias que son tan impactantes, lo que hacen es generar caos. Entonces, hay un cúmulo de noticias que lo que están haciendo es bombardearte, pero a veces la presentación de la noticia no es muy apropiada para evitar el pánico colectivo y esa ansiedad colectiva. Siguiente. Entonces ten en cuenta que hay que comprender y aceptar la realidad. No tienes otra, no tenemos otra, esto es lo que tenemos, pasaremos a la historia el 2020 y el cambio se ha generado. Entonces no intentes controlarlo porque lo que no está bajo mi control y yo lo intento controlar, obviamente me va a producir ansiedad. Acatar las recomendaciones de las autoridades, sí. En mi país se ha dado otro fenómeno social y es la desobediencia social. Estoy en una cultura costeña, en una cultura muy alegre, en donde todo es folclore y todo es risas y espectáculos. Entonces, en algún momento pareciera que no se tuvo mucha precaución sobre este tema y cuando a mi familia o a mí no me ha tocado, a mí no me va a pasar. Soy inmortal, ¿verdad? Entonces, eso ha generado también que rápidamente la epidemia se propague por el no acatamiento. El cambio en la rutina. Algunas personas, por lo menos yo disfruto estar en casa, ¿no? Pero hay muchas personas que me han dicho, no soporto estar en mi casa. Encontré a un periodista en algún momento que me dijo, ¿cómo hago para convivir con mi mamá? Le digo, luego tú no vivías con ella. Sí, toda la vida, pero no la soporto ahora. Entonces, algunas personas disfrutan eso, otras no disfrutan estar permanentemente en casa. Construir planes colectivos. En casa hay que distribuir las tareas. Una de las situaciones que hace que sea llevadera la pandemia es el trabajo colaborativo. Así como una empresa, el jefe reparte funciones, en la casa también hay que repartir funciones y de esa manera el trabajo no recae sobre una sola persona, que bien puede ser una mamá que tenga que responder ante un trabajo, ante un empleo, a unos compromisos, y los factores se han confluido ahí, tanto los del trabajo como los de la casa, los intralaborales y los extralaborales, y eso genera un caos. Organizar el tiempo es necesario, no puedo pasar en pijama todo el día, chicos.
No podemos pasar en pijamas todo el día, los que trabajamos, los que laboramos, tenemos que cumplir nuestra jornada, vestirnos, cambiarnos, arreglarnos, incluso hasta poner la cartera, el maletín ahí al lado, porque eso activa inmediatamente mi actitud de trabajo y de producción y cumpliendo unos horarios. Y así con toda la rutina del almuerzo, de la cena, de compartir con la familia. Siguiente. El teletrabajo ha generado muchos efectos, muchísimo. La sensación de ese aislamiento y de ese contacto físico con los compañeros de trabajo, pero lo único que hemos hecho es cambiar el modo. Ahora interactuamos a través de un aparatico, de una cámara. La tensión, el estrés, el agotamiento mental en los trabajadores también lo he escuchado mucho. Ha sido una queja reiterada y en nuestro país desde el gobierno central se está revisando la norma que nos regula a nosotros para el cumplimiento de la jornada. Y eso ha hecho que las personas desde la casa, al no distribuir su tiempo, al no tener esa rutina que les dije, al no respetar esos horarios, algunos se han convertido en adictos al trabajo y lo han utilizado como un mecanismo de huida y de refugio. Entonces todo el tiempo estoy frente a un equipo trabajando. La fragilidad y la vulnerabilidad emocional claros en los trabajadores, en esa población específica. La irritabilidad está a flor de piel, los estados de tristeza, la inseguridad, ¿verdad? Pero sobre todo es importante que recordemos para toda la población es que esta crisis nos ha traído algo muy, muy importante y es la capacidad de resiliencia que nosotros tenemos, esa capacidad de salir en medio de la adversidad. Y creo que eso es una de las ganancias más grandes que nos va a dejar esta pandemia, entre otras que ya les mencionaré. Siguiente. Los cambios actuales será un stop para tu vida. Me detengo, no sigo trabajando, no salgo más. No, esto fortaleció a nivel laboral, a nivel de los estudiantes, fortaleció las competencias. Las empresas incluso que no estaban, pues ninguna estaba preparada para esto. En este momento yo creería que a nivel mundial todos los empresarios, todas las organizaciones están, uno de sus objetivos es potencializar, fortalecer las competencias tecnológicas en su personal, porque si esto pasó ahora, ¿quién nos garantiza que en 100 años más, en un tiempo más adelante, no suceda otra vez? Entonces, esto nos ha hecho que redescubramos nuestras fortalezas y que sean más habilidades las que desarrollemos. Entonces, es importante tener en cuenta también lo que decía ahorita nuestra colega, y es el emprendimiento. En mi país es interesante ver cómo profesionales incluso de la salud, médicos, que les gustaba cocinar, han echado mano de eso y dedican gran parte de su tiempo. Muchas personas han creado emprendimiento. Esta es una crisis que, como les digo, nos deja muchas cosas positivas, ¿no? Como todo cambio. Adaptarse a la casa. La única manera que nos adaptemos, que estemos 7 días por 24 horas, es sencillamente que tengamos una rutina muy clara. Los ejercicios, muchachos, hay que hacer ejercicio, no pueden pasar con el dedito nada más ahí en el celular todo el día en las redes sociales. Necesito mover mi sistema musculoesquelético, además que favorece la autoestima y un estado de bienestar. Siguiente. Igual para todos, ¿no? Recuerda que las rutinas de sueño, algo que hemos visto mucho es que los jóvenes se están acostando muy tarde, 1 de la mañana, 12 de la noche. Recuerda que nuestro sistema nervioso requiere también desconectarse, descansar, reposar. La calidad del sueño no debe variar. Nosotros tenemos que cumplir y seguir con esa rutina para mantener un estado de salud óptimo. Naturalizar la situación. Ok, estamos en pandemia, está pasando todo eso, hay que atemperarnos, hay que bajarle los niveles, respirar, sí, ya, eso existe, tengo que convivir con esto, no estábamos preparados, no estábamos listos, me genera miedo, incertidumbre, pero no te puedes quedar en esas emociones, tenemos que avanzar. Entonces te invito a que te suscribas a unas redes
de psicología, puedes intercambiar con otros estudiantes, fortalece tus vínculos, crea espacios de recreación. Paradójicamente, he visto que ahora que estamos con la familia, compartimos menos con la familia, porque o estás todo el día trabajando, porque no estableciste rutina, o estás todo el día estudiante en actividades académicas y el resto del tiempo pasas en redes sociales. Entonces, ¿dónde está el tiempo para estar en familia? Si algo que nos ha invitado esta pandemia es confinarnos con la familia, por algo es, ¿no? Aplicar a diferentes cursos, aplica a cursos virtuales, hay muchos cursos virtuales gratuitos, muchos webinars que se está haciendo, es importante pasar el tiempo también en esto, parte de nuestra jornada laboral activa y de estudiante, sacarle un espacio, porque todos estos espacios en los que estamos ahora, algo me deja, algo me aporta, pero también me hace sentir y pensar que no estoy solo en el mundo, que esto que me están diciendo aquí es lo que yo he sentido y que también sienten en Colombia, en Chile, en Perú, en Estados Unidos, en todas partes. Siguiente. Entonces, ¿qué me aporta la pandemia? Un stop. Hey, para, ¿qué estabas haciendo? Para, no es así. Un desarrollo de mi ser, porque empieza la autorreflexión, empiezo a mirar mi vida diferente, empiezo a entender muchas cosas y el reconocimiento de mi familia, que sabía que estaba ahí, pero así como creíamos que la vida la teníamos segura, también pensamos que la familia la tenemos segura. ¿Y saben qué? No hay nada seguro en esta vida y la pandemia nos lo está demostrando. Lo único seguro es que ahora estamos aquí conversando, que nos estamos conociendo, que estamos compartiendo conocimiento y experiencias. Hay que disfrutar el hoy. Siguiente. Entonces, a los trabajadores, ¿qué les tengo que decir? Hay que fortalecer nuestras competencias. En medio de todo, la comunidad trabajadora ha tenido que fortalecer sus competencias, sus habilidades. ¿Cuántos trabajadores con edad más avanzada que no sabían manejar la tecnología les ha tocado y toda la ansiedad y el estrés que han padecido? Pero han aprendido. Estudiantes que no tenían medios para tener internet o para tener equipos computador se han fortalecido y han buscado la forma. Esto nos ha hecho ser innovadores. Aquí en nuestro país hubo noticias de estudiantes en algunos pueblos montados en árboles tratando de buscar la señal. Eso fue noticia. Sí, no es la idea, pero fíjate tú hasta dónde me lleva la innovación y la creatividad y el deseo de seguir adelante y de vencer los obstáculos que la pandemia me está colocando. En las amas de casa, por Dios, aprender a pedir ayuda. El ama de casa cree que es el tronco de todo, que todo lo tiene que hacer y que todo lo puede. Es un ser humano igual de vulnerable. Necesitamos saber pedir ayuda. A los jóvenes, reaprender y aprender a estar en familia, a regresar a ese núcleo familiar, a valorar la familia, a reconocerlos, a sentirlo, a atreverme a expresar las emociones que nunca las he expresado, porque claro, como son mis papás, ellos saben que yo lo quiero, pero no se los dice. Claro, como es mi esposa, como es mi esposo, él sabe o ella sabe que yo lo quiero, pero se lo dicen. Entonces es un momento también para pensar y reconocer los vínculos familiares. A la comunidad está aprendiendo a pensar en colectivo. Fíjate que la pandemia te pone en esa situación. Si tú te infectas y no contaminas a nadie, eres tú. Pero el tema es cuídate tú para que los demás estén sanos. Entonces me invita a que el mundo se renueve y a que piense en colectivo. Siguiente. Esta va a ser una generación berraca, como decimos aquí en mi ciudad barranquillera, una generación guerrera, chicos. A los estudiantes que me están escuchando les tengo que decir que esto es una gran fortaleza para ustedes. Han conocido la doble cara de la moneda, la virtualidad y la presencialidad en el aprendizaje, a nivel laboral también. Entonces,
es una generación que se está preparando y que va a tener una capacidad de afrontamiento y unas estrategias de afrontamiento diferentes y que están desarrollando unas habilidades que en la situación en que veníamos nunca se hubieran desarrollado porque no había necesidad de eso. Las empresas, por supuesto, muy fortalecidas, muy innovadoras. Es increíble cómo hemos echado mano de las redes sociales y hemos creado tantas estrategias para publicitar mi servicio, para venderlo, para llevar a casa ese servicio. Entonces eso ha hecho que esa capacidad que el ser humano tiene funcione al 100%. ¿Y cómo hago? Esa es la necesidad de salir adelante y de vencer y encontrar el verdadero sentido a mi existencia. En medio de todo esto, no podemos desconocer que la parte espiritual, sin meternos en religión, independientemente de eso, la parte espiritual hay que fortalecerla. Y ahí me ayuda mucho estar conmigo, la meditación, el tener unos espacios, el reconocimiento de la situación y de lo que yo puedo hacer. Siguiente. Entonces, para finalizar, reflexionemos. Esta es una frase que organicé como para dejarles resumir todo, y es que el universo nos dio la oportunidad de quitarnos el tener que hacer para solo poder ser. Y reflexionemos sobre por qué no tuve más paciencia, lo que hablábamos ahorita. Hay que echar mano de eso, eso es lo primero. Y disfruté más. ¿Para qué voy a esperar que pase todo esto? Si esto es parte de mi vida, tengo que incorporarlo, naturalizarlo, adaptarme a las circunstancias y aprender a vivir, y somos capaces de eso y más. La realidad está en que cada uno tenemos la capacidad de cuidarnos. No puedes buscar la solución afuera, no puedes posponer y esperar para que el otro te resuelva. La responsabilidad no es del otro, es tuya. Siguiente. Y para cerrar, los invito a esta moraleja muy interesante que de pronto algunos ya conocen. Se llama la rana cocida o alentamiento de una población, como le puse. Siguiente. Les contaré una pequeña moraleja que tiene cierta antigüedad, pero que siempre está vivo y aplicable. Si usted arroja una rana viva a una cazuela con agua hirviendo, la rana con toda seguridad se salvará. Perdón. Si usted arroja una rana viva a una cazuela con agua hirviendo, la rana con toda seguridad se salvará. Pues ante la sensación abrasadora del agua en ebullición, el vetracio se impulsará sobre el agua en centésimas de segundos y saldrá afuera de la cazuela humeante. Siguiente. Pero existe una pequeña variante del experimento. Meta la misma rana en la misma cazuela, solo que esta vez llena de agua fría. La rana se sentirá como en su elemento y no saltará. Luego caliente paulativamente el agua y verá cómo la rana termina su vida cociéndose sin que apenas se entere. Siguiente. ¿Qué ha pasado? Simplemente que el segundo experimento, la rana no detecta los pequeños cambios paulatinos, sino que recibe una agradable tibieza que termina llevándola a la muerte, pues cuando quiere reaccionar ya es tarde, bien porque carece de fuerza, bien porque no encuentra la base necesaria para apoyarse enérgicamente y saltar, o simplemente porque carece ya de voluntad para saltar, para salvarse. Siguiente. Los seres humanos, ya la reflexión, somos como las ranas,
que nos vamos habituando a los cambios lentos sin percatarnos que son muy dañinos. Puede ser el tabaco, las relaciones tóxicas, el estrés, etc. Parece que en nuestra naturaleza está el que necesitemos sacudidas e impactemos e impactos para que reaccionemos y tomemos conciencia del peligro o el cambio de situación para poder actuar a tiempo. Te pregunto, ¿tú tienes el control? Siguiente. ¿Nos dejaremos llevar por el efecto de la rana hervida? Entonces, ¿cuál ha sido tu sacudida? Siguiente. Muchas gracias y espero que en algo les haya podido llegar, queridos estudiantes y comunidad en general. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias al especialista Mariana del Villar. Seguidamente, nuestros estudiantes nos han dejado 2 preguntas y estas van dirigidas para la profesora Selena Carrillo. ¿Sería prudente comentarle a algún familiar que padece de hipocondría que en su entorno otro familiar que vive con ella padece, en este caso, de COVID? Si es así, ¿cómo hacerlo? Bueno, definitivamente tenemos que tomar en cuenta todos estos factores, ¿no? Las personas con trastorno hipocondríaco por lo general tienden a manifestar sintomatología que puede ser propia de una enfermedad. Yo creo que es importante como la comunicación y sobre todo la forma como comuniquemos, porque ante el COVID tenemos que tomar medidas, ¿sí? Medidas de precaución para que, digamos, el contagio no se pueda extender. Lo que yo recomiendo en este caso es primero hacerle una explicación, ¿sí? Una explicación de lo que se trata la enfermedad y las consecuencias que eso puede traer. Explicarle que si se toman las medidas, las precauciones adecuadas, ¿no? Eso no va, digamos, a tener, digamos, un contagio mayor. Entonces, yo creo que sí es importante poder decirle a la persona que tiene este trastorno de hipocondriasis, comentarle, ¿no? Informarle, pero sobre todo darle una información clara, sencilla, ¿no? Y sobre todo si vemos que eso puede afectarle, puede impactarle emocionalmente, creo que es bueno también continuar buscando ayuda, ¿no? Si es que en caso no ha tenido ya la persona con trastorno hipocondríaco un tratamiento, ¿no? Si los niveles de ansiedad, la preocupación aumenta, definitivamente buscar ayuda profesional sería lo más recomendable en este caso. Pero creo que con una explicación sencilla y clara va a ser, digamos, algo oportuno. Muchas gracias, profesora. Para usted misma, si esta pandemia continuara, ¿cómo tratar de orientar a personas ansiosas por no saber qué hacer frente a tal situación? Algo que debemos tratar digamos, trabajar es también de manera comunitaria, ¿sí? Porque este es un problema que en verdad afecta a toda la población y como les dije yo, va a depender mucho de los recursos. Entonces creo que brindando información fehaciente, información necesaria, ¿no? Atendiendo los aspectos de la salud mental, básicamente, de la población a nivel comunitario, que es lo que se viene haciendo. Les comento la experiencia, yo trabajo en el Hospital Víctor Larco Herrera, y allí pues los psicólogos están trabajando de diferente manera, dentro con el teletrabajo, a través de la teleconsulta, brindando orientación, brindando tratamiento también psicológico, y estamos trabajando también en el área de salud mental comunitaria, trabajando con la comunidad, identificando, por ejemplo, casos de ansiedad, trabajando con colegios, con promotores de salud mental en las municipalidades, orientándolos. ¿Para qué? Para que ellos puedan identificar casos, por ejemplo, de personas con ansiedad y que también los puedan apoyar o acompañar y de ser necesario, digamos, derivarlo hacia un centro o de salud mental comunitario o tal vez a un hospital general donde existen profesionales. Entonces yo creo que si sumamos esfuerzo, si trabajamos de manera colectiva, si la familia colabora,
brindamos información oportuna, creo que eso va a ayudar a que las personas vayan disminuyendo sus niveles de ansiedad, que se generan obviamente por la incertidumbre, pero creo que tenemos que darle más énfasis al trabajo en salud mental de nuestra población, para que puedan ellos hacer frente, generar nuevos recursos y empezar a, digamos, a tener mayor confianza y a restablecer también su autoestima. Gracias, profesora. Esta pregunta está dirigida para ambas. ¿Cómo debe trabajar el psicólogo frente al estigma social que se ha generado para el portador de COVID, ya que muchas de ellas se sienten relegadas frente a una sociedad que los juzga y critica? ¿Qué recomendaciones, tanto para la población que quizá en su mayoría actúan por el miedo y la desinformación, como para la persona enferma que se... Es una pregunta. Sí. Antes de darle pase a mi colega Mariana para poder compartir la respuesta, lo primero es, digamos, aceptar de que este tipo de problema le puede suceder a cualquier persona. Los vemos en los medios de comunicación, políticos, personas, artistas que han tenido COVID. Digamos, esta pandemia no respeta raza, no respeta edad, no respeta condición. Entonces, yo creo que es importante el manejo de la información, que esto le puede suceder a cualquiera de las personas. Y claro, al comienzo existieron en el país mucho estigma. Sin embargo, actualmente creo que las personas estamos tomando mayor conciencia también de que ese es un problema que nos atañe a todos y que ninguna persona, digamos, es vulnerable. No existe una vacuna todavía que nos pueda, digamos, hacer enfrentar esta enfermedad. Entonces, esta pandemia, este virus. Entonces, todos somos vulnerables. Yo creo que podríamos trabajar en la conciencia, ese tema a nivel psicológico también. Creo que es hora de darle participación, ya no solamente al enfoque biológico, sino también darle mayor énfasis a los aspectos psicosociales, el aspecto psicológico, porque como vemos en nuestra población, a pesar de la información que se tiene, las personas no toman el cuidado necesario. Entonces, está faltando todavía reforzar los aspectos psicosociales, ¿no? Porque más allá de que este es un tema, digamos, de salud pública, no solamente tiene que ver con los aspectos biológicos, sino con los aspectos mentales. Entonces, creo que por ese lado, nuestro trabajo como profesionales de la salud, como psicólogos, tiene que ir orientado hacia la toma de conciencia, hacia trabajar el estigma, ¿no? Y enseñarle a las personas a cada vez más, digamos, entender que eso es una situación de todos. Sí, por favor, la especialista Mariana del Villar, también la pregunta estaba dirigida a ella. Gracias, doctora. Sí, como decía la doctora Selena, aquí es muy importante trabajar la educación en la sociedad. Yo les decía ahorita que normalizar la situación y los medios de comunicación son básicos. Obviamente, cuando hablamos de pandemia, pues se activan los sistemas de alarma de contagio, entonces viene ese miedo, pero recordemos que la COVID es una gripa, solamente que con unas manifestaciones distintas y que muchas personas salen adelante y otras ni siquiera se dan cuenta que tuvieron la COVID. Pero es básico el trabajo que se hace desde el gobierno nacional en cuanto a la prioridad de los factores de riesgo psicosociales que hay en torno a esta pandemia. La educación que se pueda dar y el fortalecimiento, como les decía, a los medios de comunicación, porque ellos tienen de primera mano una herramienta que serviría muchísimo para informar claramente a la comunidad y enseñarle. Pero sí es cierto que hay un estigma y sí es cierto que ese estigma es generado por el mismo miedo y el miedo no es más que la muerte que tengo cerca. Entonces, pero hay que recordar que es una gripa, solo que en otro nivel y que no todo el mundo muere por esto, ¿verdad? Entonces, es básico trabajar la información, trabajar los factores de riesgo psicosociales. Se ha aportado mucho a la parte científica, pero los aspectos psíquicos han quedado de un lado. Gracias, Mariana. Otra pregunta para usted, por favor, Mariana.
¿Cómo contrarrestar el estrés emocional en los profesionales de salud, médicos, enfermeras, etcétera, si día a día conviven e interactúan con las víctimas del COVID, teniendo en cuenta el temor a ser contagiados y en ocasiones tienen frustración por no poder salvar la vida de las demás personas? Interesante pregunta, muy buena pregunta, porque en mi entorno en el que yo me muevo es alrededor de muchos médicos y la manifestación es la misma. Es el sentimiento de frustración de ver que no pueden hacer nada, que están con las manos atadas, pero además combatir ese estrés es no imposible, pero están inmersos en el día a día, porque a cualquier institución de salud que se ingrese, por lo menos aquí en Colombia, hay infectados. Y el día a día para ello es ver personas que se recuperan, que tienen que conectar a un ventilador, personas que fallecen, personas conocidas, familiares, eso lo escucho día a día. Entonces no podemos negar una realidad. Ellos son seres humanos, ellos también sufren. ¿Cómo contrarrestarlo? Precisamente desde el Colegio Colombiano, por lo menos aquí, se le ha brindado un apoyo asistencial. Es necesario que hagan esa catarsis, es necesario que suelten. Si bien hicieron un juramento de salvar vidas, ellos no son Dios. Y esta pandemia tiene muchas situaciones inesperadas que no están bajo el control científico todavía. Entonces yo pensaría que seguir con el fortalecimiento de la asistencia. Los médicos son un poco reacios de buscar apoyo en los psicólogos. Tengo que decirlo con todo respeto, tengo familiares médicos y muchos amigos médicos, los adoro, los quiero, pero ellos sí son reacios, son incrédulos, pero es momento de echar mano de eso. Y además de eso, otras estrategias y es tratar de tener los espacios disponibles para compartir en familia y desconectarse de la realidad dura que tienen que vivir todos los días. Bien, tenemos otra pregunta, por favor. ¿Consideran que esta situación puede desencadenar en algunas personas un trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, el de la limpieza extrema? Lo primero que habría que evaluar es si previamente la persona, por ejemplo, ha presentado antes de la pandemia ya síntomas obsesivos compulsivos, ¿no? Por lo general, las manifestaciones, por ejemplo, de limpieza, que el protocolo que ahora se pide para que cada persona tenga a fin de poder minimizar los efectos o el contagio del COVID-19, ha llevado a que desarrollemos síntomas obsesivos, ¿no? Y que tengamos toda una serie de rutinas que tengamos que, digamos, desenvolver. Sin embargo, no hay que confundir aquellos casos en los cuales la persona tiene una predisposición a desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Con la presencia de pensamientos disruptivos y también de compulsiones. Yo creo que ahí habría que delimitar cuando estamos frente a una situación normal de limpieza, producto de, digamos, de la necesidad de tener, pues, todo un protocolo de desinfección, y cuando ya eso se convierte en un trastorno. Nosotros sabemos, los clínicos, que cuando hay una afectación de la funcionabilidad de la persona, cuando eso, digamos, le demanda toda una serie de tiempo y de actividades, dejando de lado a otros, ya estamos frente a un problema. Entonces, yo creo que esta situación podría desencadenar solo y siempre y cuando la persona tenga la predisposición a tener ese trastorno. Pero tenemos que reconocer que los protocolos nos llevan a tener, pues, exigencias, ¿no? En el cual hay que tener cierta rutina, pero producto y acorde a la situación que estamos viviendo. Pero si eso afecta ya la vida de la persona, si afecta su rendimiento laboral, su rendimiento social, dentro de la misma coyuntura que tenemos, pues ya podemos estar hablando de un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Pero ya en un lado más patológico. Sí, es así, tiene que tener una predisposición, pero se exacerban algunos síntomas. El mismo protocolo invita a que seamos muy minuciosos, acuciosos con el aseo y sobre todo tener ese factor G muy
muy alerta, muy atentos al detalle, a que no se me escape nada, desde cuando hago el mercado, que dónde coloco las bolsas, cómo desinfecto, los zapatos, no te rasques el ojo, el dinero, o sea, son tantos los detalles que hace que se fortalezca también una conducta un poco rígida en función a esto, pero no es más que la generación de un miedo a la misma muerte y al contagio de mi entorno familiar, pero tiene que haber una predisposición. Ahora bien, también he visto casos de personas con algunas características de personalidad, ¿sí? Con el repertorio, y que a pesar del protocolo se han mantenido dentro de la normalidad, ¿no? Siguiendo el protocolo sin llevar a la exageración, pero también he visto otros casos en donde la misma persona, que es la que tiene el liderazgo en casa y que tiene una predisposición, lleva a la familia a tener unas características similares y a exacerbar y a exagerar el control en el aseo por el mismo miedo que hay. Pero habría que tener esa condición de predisposición como de base que se detona con situaciones como esta. Muy bien, muchas gracias. Vamos a cerrar ya nuestro webinar y queremos agradecer especialmente a la especialista Mariana del Villar por el gran panorama que nos explicó sobre la salud mental y el bienestar emocional en la población colombiana, lo cual nos ha permitido conocer más allá de nuestra realidad, una situación más a nivel de Latinoamérica. Asimismo, hemos podido contar con la exposición acerca del marco general sobre la comunidad en nuestro país relacionado a la salud mental y el bienestar emocional, como nos los ha mencionado la magíster Serena Carrillo. Bien, luego que hemos hecho este agradecimiento, queremos invitarlos, queridos estudiantes, a participar en el tercer webinar internacional. También queremos invitarlos para que hagan uso de mi servicio psicológico que está brindando la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, el cual es un espacio que brinda soporte psicológico a todos los miembros de la comunidad universitaria. Además, hemos ampliado nuestro servicio para atender a nuestros estudiantes egresados, docentes, administrativos y a sus familias. No se pierdan los próximos webinars que estamos organizando para ustedes. Los invito a conectarse a nuestras redes sociales y a participar de las próximas actividades del área internacional, y el próximo evento que se va a desarrollar será el 10 de agosto y está más relacionado con la sección de posgrado e investigación del área de turismo y hotelería. Muy buenas tardes, muchas gracias por su participación.